Bienvenidos a esta exploración a fondo del audio. Hoy nos metemos con la masterización. Suena así como importante, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es solo subir el volumen y ya? Ojalá fuera tan simple. En realidad es como el último toque, ¿viste? El toque artístico y técnico antes de que una canción, salga al mundo. Ajá. Pensalo como el pulido final de una escultura. Buscas que todo suene equilibrado, coherente y, sí, claro, con un volumen competitivo, pero sobre todo, que se escuche bien en cualquier lado. Entiendo. O sea, no es solo para que suene fuerte, sino para que suene bien. Bien en todas partes. Y para entender cómo se logra eso, tenemos, material educativo que cubre las herramientas clave: ecualizadores, compresores, limitadores. La misión entonces es desglosar qué hace cada cosa y por qué es tan importante, ¿no?, para ese sonido pro. Exacto. Empecemos por diferenciarla bien de la mezcla, porque a veces se confunde. Dale. Cuando mezclas, ajustas cada instrumento por separado. La bata, el bajo, las voces. Buscas que encajen entre sí, ¿no? La masterización viene después. Ahí trabajas sobre la canción ya mezclada, como un todo, para darle ese brillo y cohesión final. Tiene sentido. Es como, primero armas el auto pieza por pieza. Eso es la mezcla. Y después lo llevas al taller para la pintura final y los detalles. Eso sería la masterización. Buena analogía, sí. ¿Y cuáles son esos objetivos clave del detallado? Mencionaste varios. Principalmente, lograr un balance tonal adecuado, que no haya frecuencias que tapen a otras o que falten. Controlar el rango dinámico para que no haya saltos de volumen muy locos, asegurar que la imagen estéreo sea sólida, que esté buena, y alcanzar un nivel de sonoridad, lo que llaman loudness, apropiado para cómo se escucha música hoy, pero ojo, sin romper todo, sin sacrificar la calidad. Y muy importante, la compatibilidad. Que suene decente en todos lados. Y por eso me imagino se recomienda que lo haga otra persona, ¿no? Alguien distinto al que mezcló, para tener una oreja fresca. Correcto. Fundamental. Unos hoyos nuevos objetivos. Son clave. Después de horas y horas mezclando es fácil, perder la perspectiva. Alguien de afuera puede pescar problemas o cosas para mejorar que vos ya ni notás. Hablando de objetividad, las pistas de referencia son como una especie de brújula sonora. Totalmente. Son esenciales. Te ayudan a, mantener los pies en la tierra. Comparar tu laburo con una canción profesional del mismo estilo te da un norte, ¿viste? Pero ojo, la clave es comparar a volúmenes percibidos iguales. Ah, buen punto eso. Sí, porque el oído siempre se engaña. Siempre piensa que más fuerte es mejor. Acá se trata de comparar el balance de frecuencias, la dinámica, cómo suena el estéreo, no solo si está más fuerte o más bajo. Vale, anotado. Y antes de empezar a tocar botones, ¿cómo se prepara uno? ¿Algún tip para organizar la sesión en el programa? Sí, es útil tener todo ordenadito. Por ejemplo, una pista con tu mezcla original, la que no vas a tocar, le decimos pre-master. Otra pista donde vas a poner los efectos, que sería el master posta. Y una tercera para la referencia. Ok. Y un truco bueno es agrupar esas tres pistas y poner los medidores, los analizadores en ese grupo. Así, con un solo clic en el botón solo de cada pista, podés saltar entre tu mezcla, tu máster y la referencia, y ver en los medidores qué está pasando, cómo afectan tus cambios. Re práctico. ¡Qué buena idea! Y no menos importante, ¿dónde escuchás? ¿No? La sala, los monitores. Crítico. La masterización son ajustes muy finitos. Una sala que no está tratada acústicamente te puede engañar mal, Sobre todo con los graves. Las resonancias, las ondas estacionarias, te hacen tomar decisiones que después... Claro, te hacen cortar o subir cosas que no necesitaban. Exacto. Lo ideal es una sala tratada, con paneles absorbentes, trampas de graves en las esquinas, esas cosas. Y monitores de campo cercano, bien puestos, formando un triángulo equilátero con tu cabeza. Pero seamos sinceros, no todos tenemos un estudio así. ¿Qué hacemos? Ser consciente de las limitaciones de tu lugar es el primer paso. Y fundamental. Proba tu máster en todos lados. Auriculares de botón, los del celu, el parlantito Bluetooth, el auto. Escucha cómo se traduce. Ahí saltan problemas que quizás en tu lugar ni te dabas cuenta. Y hablando de cómo oímos, está esa famosa curva Fleischer-Monson, ¿verdad? Que no oímos igual todas las frecuencias a distintos volúmenes. Exactamente. A volumen bajo nuestros oídos son más sensibles a los medios. Cuando subís el volumen, empezás a percibir mejor los graves y los agudos. La implicación práctica es: masteriza a un volumen moderado.
constante la mayor parte del tiempo. Ponele 75 o 80 decibeles, algo así. Ok. Pero de vez en cuando sube y baja el volumen. Escucha bajito para chequear cómo se balancean las cosas importantes, tipo la voz con el bajo. Y escucha más fuerte un ratito para sentir el impacto, la energía general. Y siempre compara con tu referencia a distintos volúmenes también. Buenísimo. Bueno, entremos en materia. Ecualización. La EQ. Es como decías, pulir la escultura. Esa es buena. En mastering, la EQ es más de pulir que de sacar pedazos grandes. Una herramienta muy interesante es la EQ dinámica. EQ dinámica. ¿Cómo es eso? Imagínate una frecuencia medio molesta, ponerle un pico en los agudos, que solo aparece cuando la caja golpea muy fuerte. Una EQ normal, si la cortas siempre, aunque no esté sonando la caja y te opaca todo. Claro. La EQ dinámica solo actúa cuando esa frecuencia específica pasa de cierto nivel, de un umbral que vos ponés. Es como un compresor, pero que solo afecta a esa frecuencia. Es genial para controlar resonancias puntuales sin cargarte el resto del track, muy quirúrgico. Suena potente. Y después están los famosos cortes de graves, los low cuts. ¿Por qué siempre se dice que hay que cortar abajo? Principalmente para sacar energía subgrave que nos suma, abajo de 30 a 40 Hz más o menos. Esa energía consume mucho headroom, o sea, margen dinámico, y la mayoría de los parlantes ni la reproducen, pero puede generar problemas como vibraciones raras. Y acá entra el concepto de mid-side. Ah, mid-side. Siempre lo escucho nombrar. ¿Puedes explicarlo simple? Dale, imagínate el sonido estéreo, ¿no? El mid o centro es todo lo que suena igual en los dos parlantes. Generalmente ahí está el bombo, la caja, el bajo, la voz principal, lo que está al frente. Ok. El side o lados es todo lo que es diferente entre el parlante izquierdo y el derecho. Eso es lo que nos da la sensación de amplitud, de espacialidad. Entendido. ¿Y cómo se aplica eso al corte de graves? Bueno, como los graves muy profundos no nos dan mucha sensación de dirección y además pueden generar problemas de fase si están muy abiertos en estéreo, es una práctica común cortar esa energía grave en la señal side, en los lados, de forma más agresiva, ponerle hasta 100 o 120 Hz a veces. Ah, mira. Y en el mid, en el centro, el corte es más abajo, solo para limpiar ese rumble, ese barro subsónico, digamos, abajo de 30 a 40 Hz. Esto hace que los graves queden más enfocados en el centro, más sólidos. Interesante. O sea, limpiás y enfocás. Y aparte de limpiar, ¿qué más hace la EQ en el máster? Busca el balance tonal general. Que la canción no suene ni muy opaca, ni muy chillona, ni con esa cosa media nasal en los medios. Comparas con tu referencia y haces ajustes sutiles. Quizá un poquito de realce en los medios altos para dar presencia, un leve corte en la zona lodosa, entre 200 y 500 Hz, para ganar claridad, o controlar si hay demasiado brillo arriba. La clave es la sutileza. Cambios de 1 o 2 decibeles pueden hacer una diferencia enorme en el máster. ¿Y eso del matching EQ? ¿Que te copia el espectro de otra canción? Es medio tramposo. Jaja, no es trampa, es una herramienta más. Lo que hace es analizar tu canción y la referencia, y te sugiere una curva de EQ para que se parezcan en el balance de frecuencias. Es útil, ¿eh? Como punto de partida o para ver dónde están las diferencias más grandes. Pero ojo, aplicarla así como viene, a ciegas, casi nunca funciona bien. Claro, cada tema es distinto. Exacto. Cada canción tiene su instrumentación, su arreglo, su tonalidad. Úsala como una guía, sí, pero después ajusta con tus oídos, con criterio musical. Es una ayuda, no una solución mágica. Vale, tenemos el balance tonal. Ahora, la compresión. Acá es donde aplastamos todo para que suene fuerte. No, por favor. Ese es el gran mito. La compresión en mastering se usa con muchísima sutileza. Es para controlar la dinámica, no para destruirla. Una herramienta súper poderosa para esto es la compresión multibanda. Multibanda. O sea, ¿por partes? Eso mismo, divide el sonido en varias bandas de frecuencia. Graves, medios bajos, medios altos, agudos, las que definas. Y te permite comprimir cada una por separado. ¿Y para qué querríamos hacer eso? ¿No es más fácil comprimir todo junto? Imagínate que los graves de coptema están muy dinámicos, a veces retumban demasiado, pero los agudos, los platillos, están perfectos. Si pones un compresor normal en todo el máster, cuando actúe por los graves, también te va a bajar los agudos. Ah, claro. Con un multibanda podés decirle, comprimí solo los graves cuando se pasen de este nivel.
sin tocar para nada los agudos. Te da un control mucho más preciso para equilibrar la dinámica entre distintas zonas del espectro. Entiendo. Tiene lógica. ¿Y qué otros tipos de compresión se usan en mastering? Bueno, se puede usar un compresor para controlar picos muy rápidos y agresivos, lo que se llama peak control. Ahí usas un ataque muy rápido para atrapar esos picos. O al revés, para añadir pegada, punch, usas un ataque un poquito más lento, cosa de dejar pasar el golpe inicial, el transiente, antes de que el compresor actúe. Ajá. También se usa para añadir cohesión, como un pegamento o glue, para que todo suene más unido. A menudo se hace con compresión paralela, que es mezclar la señal comprimida con la original sin comprimir. O sea, no reemplazas el sonido original, sino que le sumas el comprimido. Exacto, lo mezclas en paralelo. Y después tienes compresores que añaden color, que emulan equipos analógicos viejos y le dan un carácter sonoro particular. Un poquito de distorsión armónica, digamos. Parece que hay un compresor para cada cosa que necesites. Sí, pero la regla de oro en mastering es moderación. Siempre. Hablamos de reducciones de ganancia muy chiquitas, a veces 1 decibel, 2 decibeles como mucho. El objetivo es controlar y dar forma, no aplastar la vida de la música. Y mencionaste antes el deesser, pero dijiste que no solo para las heces. ¿Cómo es eso? Claro, originalmente es para eso, para controlar la sibilancia en las voces. Pero lo podés usar de forma creativa en el máster. Si tienes una resonancia molesta en una frecuencia muy específica, ponele un pitido agudo en 3 kHz que aparece solo de a ratos, o incluso un boom grave puntual. Puedes usar un deesser. Lo ajustás a esa frecuencia y le decís que atenúe solo cuando ese sonido puntual se pasa de nivel. Es otra forma de control dinámico súper específico. ¡Qué buen truco! Me lo anoto. Ahora, la imagen estéreo. ¿Cómo logramos esa sensación de amplitud, de que el sonido te envuelve, pero sin que suene raro o se cancele en mono? Bueno, principalmente controlando el ancho por bandas de frecuencia. Como dijimos con la EQ Mid-Side, los graves, abajo de 120-150 Hz más o menos, suelen mantenerse en mono o casi mono. Eso le da solidez, foco. Sí. Después podés usar herramientas específicas, los imagers, para ensanchar un poquito las frecuencias medias y altas, para dar esa sensación de amplitud. Pero con mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué tanto cuidado? Porque si te pasás, podés generar problemas de fase. Eso significa que algunas frecuencias se cancelan entre sí, y puede sonar raro, especialmente si alguien escucha tu tema en mono, como en un celular o una radio vieja. Además, puede hacer que la mezcla pierda el foco, que todo suene como difuso. Siempre hay que chequear cómo suena en mono. O sea, abrir sí, pero con control y chequeando el mono. ¿Y se puede usar la EQ Mid-Side para jugar con el estéreo también? Exacto, técnica muy buena. Por ejemplo, podés realzar un poquito los agudos, ponerle un shelf, pero solo en la señal side, en los lados. Eso te da aire, brillo, sin afectar la pegada del centro, del mid. O al revés, si querés reforzar el centro, podés realzar un poquito los medios bajos solo en el mid. Son ajustes finos para darle forma a la espacialidad del tema. ¿Y qué hay de efectos como la saturación o la reverb? ¿Se usan en mastering o eso es más de mezcla? A veces se usan pero con extrema sutileza. Una pizquita de saturación armónica, casi siempre en paralelo, mezclada muy bajito, puede añadir algo de calidez o excitación que se percibe sobre todo en los agudos. Puede ser que suene un poquito más vivo. Ajá. ¿Y la reverb? La reverb es menos común, la verdad, y depende mucho del género. Si se usa, tiene que ser una reverb muy corta, con un decay mínimo y mezclada súper bajita, tipo al 5% o menos. Solo para dar una sutilísima sensación de espacio, de ambiente, pero son toques finales muy opcionales. No es algo que se haga siempre, ni mucho menos. Vale, perfecto. O sea, ya tenemos la pista limpia con la EQ, balanceada, controlada dinámicamente con la compresión, con una imagen estéreo definida. Ahora sí viene el momento de darle volumen, la limitación. Exacto. Ahora viene el guardián final, el limitador. Pensalo como un compresor, pero con un ratio infinito. Es una pared. No deja pasar absolutamente nada por encima de un umbral, de un techo o ceiling que vos estableces. Ok, ¿el techo? La función principal del limitador es permitirte subir el nivel general de la pista, el volumen promedio, sin que los picos más altos, los golpes más fuertes, lleguen a 0 dBFS y causen distorsión digital, lo que llamamos clipping. Es la herramienta clave para lograr ese loudness competitivo del que hablabas. Sí, pero de nuevo, hay que usarla con cabeza.
Si le das demasiada ganancia de entrada al limitador o bajas mucho el umbral para que suene súper fuerte, puedes aplastar toda la dinámica que cuidaste antes, generar distorsión audible o ese efecto feo de pumping que sube y baja el volumen. Claro. Los maximizers modernos, tipo Ozone o FabFilter Pro L, tienen algoritmos bastante avanzados que intentan minimizar estos problemas cuando buscas niveles altos, pero ninguno hace milagros si te pasas de rosca. A veces, una técnica es usar dos limitadores en serie. El primero hace un trabajo más suave, controla los picos más rebeldes, y el segundo hace el empuje final de volumen. Interesante lo de usar dos. Y para saber si nos estamos pasando, si estamos aplastando todo, ahí entra la medición, ¿no? Eso de escuchar con los ojos. Un poco sí, jaja. Los medidores nos dan información objetiva que complementa lo que oímos, que a veces nos engaña. Tenés el medidor de pico, el PIC, que te dice cuál fue el punto más alto de la señal. Sirve para asegurarte de no pasar el 0 de BFS y clipear digitalmente. Pero el pico no te dice qué tan fuerte suena realmente la canción. Para eso estaba el RMS antes, ¿no? Claro, el RMS te da una idea del nivel promedio y se correlaciona un poco mejor con cómo percibimos el volumen. Pero el estándar hoy en día, lo que usan todos, es el LUFS, Loudness Units Full Scale. LUFS, la palabra mágica del día. ¿Por qué es tan importante? Porque mide la sonoridad percibida de una forma muy parecida a como lo hace nuestro oído. Tiene en cuenta las curvas de Fletcher-Munson, esa sensibilidad distinta a diferentes frecuencias. Y lo más importante, las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, todas usan LUFS para normalizar el volumen. ¿Normalizar? O sea, ajustar el volumen de todas las canciones. Exacto. Miden los LUFS de grados de tu canción, el promedio de toda la canción, y la ajustan para que suene a un nivel objetivo que ellos tienen, que suele estar alrededor de menos 14 LUFS. Ajá. O sea que si yo masterizo mi canción súper fuerte, ponerle a menos 7 LUFS para que reviente todo. Spotify o la plataforma que sea simplemente le va a bajar en volumen para que suene a menos 14 LUFS, igual que una canción que fue masterizada a menos 14 LUFS directamente. ¿Qué pasó? Sacrificaste rango dinámico, le quitaste pegada, la aplastaste. ¿Para qué? Para nada, porque en la plataforma no va a sonar más fuerte que la otra que cuidó la dinámica. Eso es clave. Entender eso cambia todo. La famosa guerra del volumen ya no tiene tanto sentido entonces. Exactamente. Hoy se busca un equilibrio. Que suene competitivo, sí, pero que suene bien, que tenga dinámica, que respire. Clarísimo. Entonces, ¿qué más tenemos que medir? Mencionaste algo de True Peak antes. Sí, importantísimo. Los medidores de pico normales, los sample peak, a veces no detectan picos que ocurren entre las muestras digitales. Son como picos fantasmas, pero que existen. Estos true peaks pueden causar clipping cuando el audio se convierte a analógico para salir por los parlantes, o cuando se comprime a formatos como MP3 o AAC. Ah, mira vos. ¿Y cómo se evita eso? Midiéndolos con un medidor de True Peak que hoy traen casi todos los limitadores y suites de mastering. Y la forma de controlarlos es poner el techo, ceiling, del limitador final un poquito por debajo de 0. No en 0.0, sino en menos 0.3 dBFS o menos 0.5, incluso menos 1 dBFS. Eso te da un margen de seguridad para que esos True Peaks no lleguen a clipear. Entendido. Techo bajo para evitar sorpresas. ¿Y qué hay de la fase y la compatibilidad mono? ¿Hay medidores para eso? Sí, claro. Están los medidores de correlación de fase o los vectorescopios. Te muestran gráficamente la relación de fase entre el canal izquierdo y derecho. Si la aguja o el dibujo se va mucho hacia el lado negativo, hacia -1 en el correlador, significa que tenés problemas de fase y que si alguien escucha en mono, algunas cosas se van a cancelar, van a desaparecer o sonar muy débiles. Es vital chequear esto. Uf, parece que necesitas un tablero de avión para masterizar bien. Jaja, un poco sí. Hay plugins que te muestran todo junto, tipo Isotope Insight o Brainworks Meter. Pero lo importante es entender qué mirar. Pico y True Peak para no clipear, LUFS, Short Term para ver la sonoridad de secciones e Integrated para el promedio total y la normalización, un analizador de espectro para ver el balance de frecuencias y un medidor de fase para la compatibilidad mono. Y siempre, siempre, comparar estas lecturas con las de tu pista de referencia. Perfecto. Llegamos al final del camino. Exportar el archivo máster. Algo crucial acá, aparte de poner el techo bajo, como dijiste.
El dithering. Es un concepto que a veces asusta, pero la idea es simple. Cuando vos trabajas en tu compu, el audio suele tener una profundidad de bits alta, tipo 32 bits flotantes. Pero cuando exportás para un CD, que es 16 bits, o para algunas plataformas, tenés que reducir esa profundidad. Ok. Si simplemente cortas los bits que sobran, se genera un tipo de distorsión muy chiquita pero fea, como un ruido digital, que se llama distorsión por cuantización. El dither lo que hace es añadir una cantidad mínima, ínfima, de un ruido especial, justo antes de cortar los bits. Ruido. Pero no queremos quitar el ruido siempre. Este es un ruido bueno, digamos. Está diseñado para que esa reducción de bits sea más suave, para enmascarar esa distorsión por cuantización. Hace que suene mejor, más limpio, aunque parezca contradictorio. La regla de oro con el dither es, se aplica solo una vez, como último paso de toda la cadena, justo antes de exportar el archivo final que ya no se va a procesar más. Una sola vez. Anotado. Y nunca si mando la mezcla a que la masterice otro ingeniero, no. Exacto. Si mandas a masterizar afuera, exportas tu mezcla sin dither a la máxima calidad posible y dejas que el ingeniero de mastering se encargue de aplicarlo al final de su proceso. Ok, clarísimo. Dita al final, una sola vez, solo si es el archivo final. ¿Y en qué formato exportamos? Para distribución digital, lo más estándar hoy suele ser WAVE, a 44.1 kHz de frecuencia de muestreo, que es la del CD, y la más común para DJs y muchas plataformas, y 24 bits de profundidad, o 16 bits si te lo piden específicamente para CD, por ejemplo. Y a ese archivo final le aplicas dither. ¿Y si es para mandar a masterizar? Ahí exportas en WAVE o AIF a la frecuencia de muestreo original de tu sesión. Si grabaste a 48 kHz, déjalo en 48, y a la máxima profundidad de bits posible, idealmente 32 bits flotantes si tu programa lo permite. Y como dijimos, sin dither. Perfecto. Entonces, para recapitular un poco todo este viaje, empezamos preparando bien la sesión y nuestro lugar de escucha. Después usamos la EQ para limpiar frecuencias molestas y buscar un buen balance tonal general. Luego, la compresión, muy sutil, para controlar la dinámica y quizás darle un poquito de pegada o cohesión. Ajá. Manejamos la imagen estéreo, manteniendo los graves en el centro y abriendo un poquito arriba con cuidado. Quizás, solo quizás, algún toque creativo muy sutil con saturación o reverb. Después, el limitador para alcanzar el nivel de loudness adecuado, pero sin pasarnos, pensando en la normalización de las plataformas y midiendo los loops y los true peaks. Exacto, midiendo todo el tiempo. Y finalmente, exportamos el archivo con el techo un poquito bajo y aplicando dither solo si es la versión final definitiva. Ese es el resumen perfecto. Es un conjunto de herramientas y, sobre todo, de decisiones, ¿viste? Todas interconectadas para pulir la canción y que esté lista para salir al mundo. Y nos deja pensando algo interesante. Con esto de que las plataformas van a normalizar el volumen sí o sí, ¿realmente vale la pena hoy exprimir cada decibelio de loudness en la masterización si eso significa sacrificar dinámica, pegada, musicalidad? ¿No será que el verdadero arte ahora está en encontrar ese punto justo donde la canción suena potente, emocionante, pero sigue viva, sigue respirando, lista para sonar bien en cualquier plataforma sin necesidad de haberla aplastado antes? Esa es la gran pregunta hoy en día, sin duda. Es buscar el equilibrio entre el impacto inmediato y la calidad musical que perdura. Algo para seguir pensando y experimentando.